Chile dividido por el resurgimiento de la violencia en la Araucanía. El detonante de un conflicto a una escala mayor podría ser la suerte de un comunero mapuche en huelga de hambre hace más de 100 días. Se trata del machi Celestino Córdoba, que fue condenado por un incendio con resultado de muerte en 2013. El machi acudió a la huelga de hambre líquida y recientemente seca para exigir cumplir su condena en su rehue domicilio junto a su familia y su comunidad y no en una cárcel común. Su defensa ha invocado el convenio 169 de la Convención de la OIT al que Chile está adscrito como nación para pedir que Celestino Córdoba sea tratado bajo el derecho internacional de las comunidades indígenas. Al machi se unieron otros 23 comuneros en huelga de hambre en la ciudad de Lebu, hechos que renuevan el conflicto indígena de la Araucanía con el Estado chileno, así como el debate en torno a la demanda histórica del pueblo mapuche. ¿Cómo sigue la historia?, nos preguntamos. Y para eso queremos conectar en directo desde la ciudad chilena de Temuco con el senador y el exintendente de la región de la Araucanía, además una voz muy importante en el conflicto mapuche en Chile, don Francisco Huenchumilla. Senador, muchas gracias por atender esta entrevista con Deutsche Welle. ¿Qué tal, Jenny? Gusto de saludarla. Muy buenos días desde acá. Parto inmediatamente preguntándole, senador, ¿qué podría suceder en Chile si Celestino Córdoba muere? Mire, quiero partir con una energía positiva y espero que eso no suceda. Y si llegara a suceder, yo me imagino que la polarización que hoy día tenemos en torno a la situación mapuche podría subir de temperatura y generar más problemas políticos de los que tenemos. Yo espero, francamente, que eso no suceda. Senador, y se lo pregunto también porque a partir del estallido social de octubre del año 2019, la demanda histórica del pueblo mapuche en Chile tomó mucha fuerza entre los chilenos. ¿Considera el gobierno la magnitud política que podría alcanzar la muerte de Córdoba entre la ciudadanía? Yo creo que hoy día tenemos al gobierno muy endurecido en sus posturas porque ha asumido un gabinete político de más derecha más dura. Entonces, la verdad de las cosas es que soy un poquito escéptico de lo que pudiera hacer el gobierno respecto a esta materia, de tal manera que todos los escenarios podrían estar abiertos. Senador, sabemos que el Instituto de Derechos Humanos está intentando hacer una suerte de mediación entre el gobierno y la vocería de Celestino Córdoba, que incluso hay una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al gobierno de Chile para que considere la petición de defensa sobre ese artículo que mencionaba, el 169 de la OIT. Cartas, además, que se le escriben a la alta comisionada de Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Nos preguntamos, ¿servirá todo esto de algo, senador? De todas maneras, esas manifestaciones, opiniones y peticiones de organismos internacionales y de altas autoridades del mundo sirven, evidentemente llegan a la conciencia de los chilenos y espero que lleguen a la conciencia de las autoridades políticas de Chile, aunque yo mantengo mi escepticismo respecto del curso de acción de lo que puede hacer el gobierno. Pero no olvidemos también que Córdoba fue condenado a 18 años también. Señor senador, precisamente por el resultado de muerte de un incendio, de un matrimonio, Lutzinga Macay, son hechos que el gobierno dice no se pueden perdonar desde una perspectiva política. ¿Cómo responde usted a esa situación? El machi Celestino Córdoba no está pidiendo que lo dejen en libertad, no está pidiendo que deje sin efecto la sentencia. Lo que él está pidiendo que su sentencia, la privación de libertad que hoy día tiene, se cumpla de acuerdo a lo que señala el convenio 169, esta ley internacional de las Naciones Unidas, que está aprobada en Chile y está vigente en Chile. Entonces, él lo que está pidiendo es que ese estándar internacional de los pueblos indígenas del mundo se cumpla específicamente en el caso de cumplimiento de la condena de privación de libertad de él. Esos son los términos en consecuencia de su petición. Sí, pero que le dice el gobierno chileno que se trata de un hecho de terrorismo y que eso solamente es competencia en materia judicial y que ahí no hay ningún pronunciamiento de otro ámbito, digamos. Entonces, ¿cuál es la situación en que se puede avanzar en este sentido, senador? El Estado chileno tiene que entender de que el convenio 169 es una ley en Chile y por lo tanto es obligatoria. Y esa ley fue ratificada por el Congreso Nacional, por el Tribunal Constitucional, por las Cortes de Apelaciones y de los altos tribunales, y en consecuencia lo que está pidiendo Celestino y otros huelguistas de hambre es que se cumpla el convenio que establece normas específicas
respecto del cumplimiento de las penas para el mundo indígena. Esa es la petición. Senador, usted insistentemente ha dicho que lo que sucede acá no es un problema que hay que dejar en la dimensión policial, sino más bien un problema de fondo. Ha también dicho a los medios chilenos que aquí hay un reclamo territorial ancestral mapuche. ¿Qué nos puede decir usted a ese respecto? Bueno, lo que yo digo es que en una sociedad democrática no es aceptable la violencia y por lo tanto no puede justificarse la violencia, pero lo que yo al mismo tiempo digo que la responsabilidad de los que conducen el Estado es explicarse por qué se llegó a esta situación, es explicar las causas de la violencia, y en eso radica el conflicto porque un sector del mundo mapuche dejó de creer en el Estado, de confiar en el Estado, y estimó que tenía que tomar otra vía por la interpelación que hace para la restitución de las tierras que en el siglo XIX el Estado chileno le hizo y le quitó al pueblo mapuche. Eso está detrás de lo que hoy día estamos viviendo, y eso requiere diálogo con todos los sectores comprometidos para buscar una solución definitiva a este conflicto que existe acá en la región sur de Chile, y de esa manera buscar una solución política, porque entregar a la policía y a los tribunales... Yo comprendo su punto, pero lo que dice que el presidente Piñera es que no va a haber diálogo mientras haya violencia. En Chile nadie quiere violencia, la causa mapuche también sabemos, tiene, señor senador, sus propios detractores en la Araucanía. ¿Por qué los comuneros recurren a la violencia? ¿Qué dice en este aspecto? Quiero, si nos puede explicar, qué dice su experiencia como trabajo en la Araucanía. Bueno, yo reitero de que hay un sector que dejó de creer en la vía pacífica, digamos, para obtener la restitución de las tierras porque no le cree al Estado. Entonces lo que tiene que hacer el Estado, la pregunta es cuál es el camino que tiene que seguir el Estado chileno. Y tenemos este clima de violencia acá hace 23 años, y la receta que se ha aplicado es entregarle a la policía y a los tribunales la solución de un problema político. Y lo que yo sostengo, que el problema político tiene que ser resuelto por los políticos, por las vías de la política, que es el diálogo con todos los sectores comprometidos, cosa que por lo demás están dispuestos a hacer incluso hasta los altos dirigentes de las forestales, como explica una carta que mandó el presidente de las forestales de Chile, diciendo que está dispuesto a conversar con todos los incumbentes sin distinción. Senador, por eso usted este miércoles presentaba también esa indicación al proyecto de escaños reservados en el proceso constituyente. Un paso, dice usted, absolutamente necesario hacia el reconocimiento institucional y democrático que los pueblos indígenas que hasta ahora nunca ha tenido desde el Estado chileno. ¿Tendrá, nos preguntamos, éxito esta iniciativa, senador? Y se lo pregunto también pensando en si ese éxito va a posibilitar finalmente esa solución política que usted menciona. Bueno, pues queremos hacer una nueva constitución en Chile por la soberanía popular y estamos viendo que todos participen, entre ellos los pueblos originarios. Hay un cierto acuerdo en general en el mundo político y yo espero que ese acuerdo se concrete específicamente en algo que tenemos que empezar a ver ahora en el Senado de Chile para que se apruebe esa participación del mundo indígena con escaños reservados. Espero que estén los votos disponibles de la derecha del gobierno para aprobar esa reforma constitucional. ¿Pero usted espera que tengan los votos necesarios? ¿Se está haciendo un trabajo también con los sectores incluso de la bancada de gobierno para lograr, digamos, que haya un quórum necesario para avanzar en este tema? Por eso digo que hay un principio de acuerdo, pero tenemos que ver después cuando veamos específicamente el texto y cuando después votemos para ver si eso se va a hacer realidad. Pero en este minuto hay una disposición para eso. Y yo espero que eso se concrete al momento de votar. Eso en el lado, digamos, más bien legislativo, que deberíamos ver o que debería suceder ahora, señor senador, en la Araucanía para evitar que, como usted decía al principio, la situación escale de una manera que en realidad no podemos aún dimensionar. Bueno, los escaños reservados va por un camino paralelo a lo que está sucediendo con el Machi Celestino y la violencia en el sur. Es una cosa que estamos viendo en el Senado estas próximas semanas y yo espero que estén los votos, pero además espero que el gobierno pueda tomar las medidas necesarias para buscar una salida a la huelga de hambre que tienen Machi y que tienen otros comuneros acá en el sur de Chile. ¿Pero usted espera, usted cree que el gobierno va a dar una solución, el gobierno de Sebastián Piñera? Y yo espero. Y en cuanto a creencia, es imposible que yo pueda saber exactamente qué va a hacer el gobierno. Si usted me pregunta a mí, reitero que soy un poco escéptico
al respecto, pero nunca dejo de perder las esperanzas que prime la cordura y la protección de la vida de las personas, y que el gobierno entienda que detrás de esto hay una petición, un grito al mundo de parte del pueblo mapuche de ser escuchado por el Estado chileno. Este es un problema no solamente de este gobierno, convengamos en esto, señor senador, esto es un problema que se arrastra ya desde 100 años, según lo que también usted testimonia. ¿Qué parte de responsabilidad le toca también a la oposición política en todo lo que está pasando ahora mismo, otra vez, en la Araucanía? Bueno, yo creo que nunca el Estado chileno, a través de los distintos gobiernos, de todos los colores que ha tenido los últimos 30 años, nunca ha querido entrar al fondo del problema. Y el fondo del problema es las causas por las cuales el mundo mapuche se moviliza, y esa causa, vuelvo a repetir, es que pide la restitución de las tierras que el Estado chileno le arrebató al pueblo mapuche a finales del siglo XIX. 140 años atrás, todavía la historia persigue un proceso no cerrado, con muchas heridas, y que está hoy día pendiente en el siglo XXI, y eso es lo que tiene que hacer el Estado chileno y los partidos políticos que lleguen a conducir el Estado, para entender de que este problema no se resuelve mediante la vía de la policía o de los tribunales. Está el tema político, está el tema también de los congresistas. ¿Qué pasa con el factor, digamos, de los propios chilenos, de la ciudadanía? ¿Hay racismo? ¿Le ha fallado los chilenos? ¿Le han fallado los chilenos a los mapuches? Bueno, este es un tema cultural. En el sur de Chile tenemos una sociedad fragmentada, a ratos polarizada, y por supuesto que hay mucho racismo también en este país en relación con el mundo mapuche. Y entonces nos cuesta entender cómo camina el mundo hoy día en el siglo XXI, y subsiste, por supuesto, esas diferencias mientras no se resuelva este problema. Senador Francisco Huenchumilla, exintendente de la región de la Araucanía, muchas gracias por hablar sobre este tema con Deutsche Welle. Muchos saludos hasta Temuco. Gracias, muy amable, gusto saludarla. Buenos días.